Vamos a leer juntos la palabra Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Leer el primero, y ustedes leen el siguiente y el último leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Nosotros continuaremos en la oración y el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Presentaron estos delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Todos juntos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Amén. Conozco la historia de un niño, de un bebé que al poco de nacer, los médicos le dijeron a los padres: el chico tiene muy pocas chances de sobrevivir. Parece que tenía un defecto el chico o tenía un problema, entre los cuales se trataba de que no podía alimentarse este pequeño bebé. Justo había nacido en una familia cristiana, así que parece que los papás y los familiares empezaron a orar para que el Señor traiga el milagro sobre este pequeño bebé y pudiese sobrevivir, tener una vida normal. Y el Señor permitió que fuese así. De hecho, hoy está vivo, es una persona más de 50 años, que gracias a la intervención del Señor pudo sobrevivir. Ahora, lo interesante es que este chico, cuando fue creciendo, dice que le empezaron como a reafirmar cada vez que comía. Es como que al momento de comer le decían: comé más, qué bien que comés, qué bien que comés. Y seguramente me imagino, casi como, no eran coreanos, pero si fuesen coreanos, la abuela coreana le dicen: ¿querés más arroz? Le decís que no y te pone más arroz igual. Es como que les sobrealimentan porque es la manera de dar amor de las antiguas generaciones, ¿no? Y como que le decían: comé, qué bien que comés, qué bien que comés. Y le siguen dando de comer. Y lo que era bueno, porque era una reafirmación, ¿no? Como que una celebración de la vida, que el chico que no podía comer y casi se muere, esté comiendo. Pero hay algo que se llama consecuencias imprevistas, que es que al ser sobreestimulado con esta reafirmación, sucedió lo imprevisto, que el chico se comió, pero el elefante entero, se comió todo lo que encontraba a su camino, era una aspiradora, y terminó teniendo problemas de obesidad, por precisamente comer demasiado. Comió tanto que le afectó la salud y dice que decidió hacer un bypass gástrico. ¿Saben lo que es? Que básicamente creo que te reducen el estómago con una operación. Y dice que en ese medio de la operación, otra vez, casi se muere también. Tiene más vidas que el gato este señor. Pero básicamente es como que lo operaron y estuvo a punto de morir. Me acuerdo que en el seminario dijeron: oren por esta persona porque está a punto de morir. Y sobrevivió de nuevo. Y después cuenta él el testimonio diciendo: qué increíble, que a mí me hicieron una reafirmación positiva y de lo bueno que era ello salió una consecuencia negativa, que era que escuché de eso toda mi vida y por eso respondí comiéndome todo lo que encontraba alrededor mío y casi por eso me muero. Consecuencias imprevistas de algo positivo. De esto parece hablarnos hoy el pasaje cuando nos dice en los primeros 4 capítulos de Hechos, cuando Lucas nos afirma que la iglesia crecía. Qué bueno es cuando la iglesia crece, ¿no? Qué bueno es cuando de repente el lugar que empieza a haber solamente 120 personas son 150, 2000, 3000. Y según leemos el 5:14, dice que los que creían en el Señor aumentaban cada vez más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Gran número. La iglesia empezó a crecer. No solamente en la cuestión cualitativa, sino cuantitativa. Es como que empezó a expandirse el número de personas que eran parte de la iglesia de Cristo Jesús. Algo súper bueno. Gran cantidad de número que aumentaba. Sin pantalla LED. Sin un grupo de alabanza y adoración. Sin Manshik o Josué que esté dirigiendo la adoración. Sin un programa de diversión masiva. Leyendo la palabra de Dios, orando,
dice que en medio de las persecuciones, el número de los creyentes empezó a aumentar. Y lo que nos dice otra vez es que la Biblia acá nos afirma que no solamente crecían en número, porque una cosa es crecer en número, acá podemos ser cada vez más y ser una iglesia que no crece. Podemos ser muchísimos y ser una iglesia, un grupo de jóvenes que no crece. Pero cuando la Biblia acá nos dice que crecían en números, nos decía que estaban creciendo cuantitativamente y cualitativamente, las dos cosas que estaban sucediendo en este lugar, en la iglesia primitiva. El crecimiento se daba porque la palabra de Dios se expandía por todo el globo. Es algo increíble. Y como dijimos recién, cuando pasan cosas buenas como es el crecimiento, suceden consecuencias imprevistas. Y esto es que empiezan a haber problemas y conflictos, porque precisamente somos cada vez más. Dice acá el versículo 1, y lo leo en la traducción al lenguaje actual, cada vez había más y más seguidores de Jesús, y por eso comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban en griego y los que hablaban en arameo. De repente, como somos más, hay más problemas, porque hay más gente. Si somos dos, puede ser que haya problemas, pero las chances son peores, o sea, son menores. Pero si somos cada vez más, 3, 4, 10, 20, 130, las chances de que haya problemas son mucho mayores, como sucede en este pasaje. Y cuando hablamos de problemas, conflictos, crisis, nosotros como que empezamos a temblar, ¿viste? Porque la iglesia, un problema es difícil de solucionar, no es tan fácil, sobre todo en la iglesia. Hace unos 12 años atrás nuestra iglesia sufrió una gran crisis y no se la recomiendo a nadie. La verdad que es horrible tener una crisis. Preferimos la tranquilidad y agradecemos la tranquilidad de estar en una iglesia que no tiene grandes crisis. Es algo buenísimo que eso suceda, ¿no? Pero yo siento que muchas veces la tranquilidad que tanto esperamos a veces está sobreestimada, sobrevaluada. Como dicen algunos, overrated. Es como que, la tranquilidad es lo que necesitamos. No, a veces no necesitamos tranquilidad, a veces necesitamos que haya lío, que haya conflicto, que haya problemas. Porque puede ser que cuando estamos muy tranquilos, nos dejamos estar. Esa es la naturaleza que tenemos como seres humanos. Estamos muy tranquilos. Y de repente, una peleita, una crisis, nos permite a nosotros salir de la dormida y poder crecer. Y esto es precisamente lo que estamos acá viendo. Que el crecimiento trae crisis y que la crisis es una oportunidad para crecer. De hecho, nosotros pensamos muchas veces en crisis y conflicto como palabras negativas y lo que nos muestra el pasaje que no siempre es una mala palabra, sino que tiene o puede tener connotaciones positivas. Porque cuando hay crisis es porque tal vez es un síntoma de crecimiento. Y lo segundo, Dios puede utilizar la crisis o el conflicto precisamente como un instrumento para que la iglesia crezca. Entonces, la crisis pasa de ser una mala palabra a una buena palabra cuando a partir de una crisis reconocemos que hay puntos flacos que tenemos que resolver como comunidad. A partir de crisis, a partir de situaciones difíciles, a partir de cosas que nosotros no esperamos que pasen, nos permite a través de eso ver algo que tenemos que corregir. No solamente a nivel individual, sino a nivel comunidad. Cuando yo estaba trabajando en la oficina con mi tío, me acuerdo que él era mi jefe y me decía, Arturo, cuando vos estés mandando un mail, cuando estés en comercio internacional, tenés que mandar el mail revisando varias veces antes de mandarlo. Revisá porque si revisás y no revisás, puedes mandar cualquier cosa o podés incluso mandarle a la persona incorrecta o mandar el artículo incorrecto. Y yo digo, sí, ¿viste cómo somos nosotros? Sí, qué sé yo. Le dije que sí. Me acuerdo que mandé un mail y en ese momento es comercio internacional de Indonesia, agarraron, shipearon el cargo y me acuerdo que empezó a venir, era hilado. ¿Sabes lo que es hilado? Es hilo para hacer tela. Yo no sabía nada de él. Ahora lo puedo admitir, 12 años después. No tenía ni idea de lo que estaba vendiendo, pero lo vendía. Y lo vendía y lo shipeé y me acuerdo que cuando vi el documento que llegó, acá este no es lo que necesita el cliente. Entonces agarré y le digo al proveedor, che, te equivocaste de artículo, ¿no? Pusiste mal. Y dice, no, eso es lo que te embarqué, lo que pediste vos. No, pará. $50.000 estaban flotando en el mar, viniendo para Argentina, de un artículo que no me pidió el cliente. Dije, no, pará. Llamé al cliente, che, escuchame, tenemos este cliente, este producto es lo mismo, parecido. Dice, no, esto no me sirve. No, pará, $50.000 otra vez caminando en el mar, viniendo para acá.
¿Sabes lo que era decirle a tu jefe, tenemos 50 lucas verdes dando vuelta acá en el mar, está viniendo para acá? Y estaba como muy preocupado porque él me dijo, revisa bien. Y yo dije, no, pero hasta que cayó la bomba y ahí como que nos explotó en la cara. Decí que hubo solución, no sé cómo hicimos, fue hasta Sudáfrica, después el contenedor se volvió para allá y lo solucionamos. Pero ese chiste nos salió $5.000. ¿Sabes lo que es $5.000? ¿Sabes cuánto tremendo bajo que me puedo comprar con $5.000? ¿Sabes cuántos AirPods me puedo comprar con eso? $5.000 me salió el chiste. Pero no me di cuenta. O sea, después de eso, ¿sabes cómo empecé a revisar los documentos? Con lupa. Pero antes de que cayera la bomba, no le daba bolilla. Y muchas veces como seres humanos, si no nos cae la bomba, no nos damos cuenta de cosas. Dice acá el pasaje que había dos bandos que tenían problemas. Versículo 1 dice que una murmuración de parte de los judíos helenistas contra los judíos hebreos de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Eran todos judíos, los primeros cristianos. Dice que los helénicos eran los judíos que hablaban principalmente griego, pero que también sabían arameo. Y los judíos hebreos, dice que sabían hebreo o arameo, pero que también habían griego. Es como básicamente nuestra iglesia. Nada más que yo no hablo nada coreano, pero bueno, es otro tema. Entonces tenemos acá una congregación única que tienen un solo culto o una sola reunión unidos, pero con dos diferentes matices, tal vez culturales, porque unos son más griegos y otros son más, digamos, hebreos. Y por alguna razón dice que esta diferencia que había empezó a mostrarse en la manera en donde repartían comida o alimentos a las viudas. Las viudas en aquel momento, dice que era uno de los grupos sociales más vulnerables y prestos al abuso que había en aquel momento. Había tantas viudas que hay un libro que se llama El Testamento de Job, que no lo escribió Job, pero la gente escribe como si hubiese sido Job el que lo escribió. Y dice que Job, cuando pone las mesas para darle comer a los pobres, pone 30 mesas para los demás y 12 mesas especialmente para las viudas. Porque así de tanto había de viudas en la sociedad. Eso era lo que hacía la iglesia. Ayudaba como iglesia, involucrarnos socialmente a los más necesitados, no solamente a los que estamos acá, sino a los que vienen de afuera. Y cuando hubo esa repartija de cómo te voy a ayudar, parece que no sé por qué, si es por racismo o por negligencia de administración o por la razón que vos le pongas, las viudas justo de las helénicas, de los griegos, es como que fueron desatendidos. Y empieza a haber problemas, porque a medida que aumenta la cantidad de gente, empiezan a verse más agujeros en la iglesia de Cristo. Pasa. Y dice que este problema era recurrente hasta que en un momento cayó la bomba y tuvieron que tomar una resolución en base al problema que estaban teniendo acá. Hay un problema, pero no nos damos cuenta de ese problema o desatendemos como si no fuese importante hasta que nos cae la bomba. Y acá cayó a la iglesia de que había un problema. Pero otra vez como seres humanos no nos damos cuenta, no reaccionamos hasta que se hace grande, ¿no? Escuché el testimonio de un drogadicto que dice que tomaba no sé cuántos gramos de cocaína. Y dice que la novia se fue a quejar y le dijo, ayúdalo, porque no quiero que tome más droga. No me responde como novio, es como que está todo mal. Le fueron a hablar al chico y le dijeron, che, tu novia no quiere que tome más droga. Dice, no, pero lo puedo controlar, decía. Lo puedo controlar, estoy bien. Lo puedo controlar. Bueno, 2, 3 veces que se quejó, hasta que la novia se cansó y lo dejó. Y después el novio quiso matar a la novia, es otro tema ese. Pero dice que hasta que la novia no lo dejó y se cayó la bomba en su vida, dice que no dejó la droga. Una vez que le cayó la bomba, ahí es cuando se da cuenta de que tenía un problema en casa. Muchas veces en la iglesia van a caer crisis, van a caer conflictos y nos van a desnudar ciertos aspectos de nuestra comunidad que están ahí y que van a saltar a la luz. Si hoy cayera una bomba, no literal, sino una crisis en nuestra iglesia, en nuestro grupo de jóvenes, ¿cuáles serían aquellas cosas que terminarían por descubrir de nuestra comunidad que nos está faltando?
Y no porque quiero decir esto para que vengan acá y empiecen a quejarse de la iglesia, porque quejones tenemos ya en demasía, ¿viste? Si cada uno de los que están acá viene a presentar una queja, no nos vamos más a casa, ¿ok? No quiero hacer eso, no quiero estimular la queja. Pero me pregunto, ¿qué es lo que pasaría si realmente la crisis desnudara cuáles son nuestras falencias como grupo de jóvenes, tal vez? ¿Será tal vez nuestra falta de oración? ¿Será tal vez que nosotros como líderes no estamos orando o no estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Será tal vez que tendría que haber más pureza en las relaciones entre los novios en la iglesia? Estoy meditando de algo que nos falta en nuestro grupo de jóvenes y es una mentalidad más misionera. Es como que sin misiones nuestra iglesia no es nada. Podemos jugar acá el Catan entre nosotros, pero si no hay misiones, somos chácharas, somos nada. Y me pregunto que tal vez qué es lo que tiene que pasar para que el Señor, como que tal vez tiene que tirarnos una crisis como para que nosotros despertemos en algunas falencias que nos faltan. Yo creo que no necesariamente tiene que venir una crisis, pero si viniese de parte de Dios es para mostrar algunas cosas que nos faltan. Y el llamado tal vez es que antes de que venga eso, por ahí tenemos que reaccionar, porque las crisis no son buenas, son complicadas. Segundo, la crisis en la iglesia pasa de ser mala palabra a buena palabra cuando a partir de una crisis surgen líderes llenos del Espíritu Santo. Cuando a partir de la crisis surgen líderes llenos del Espíritu Santo. ¿Vieron que odiamos a los rusos? No hay nadie ruso acá, ¿no? Bueno, no importa. ¿Vieron que odiamos a los rusos, la guerra, todo eso? Como que está todo mal, pero en aquel momento, hacia la Segunda Guerra Mundial, los rusos eran como los héroes, porque había un monstruo mayor que eran los nazis. Dice que los nazis, bien machistas, eran la mujer en el hospital de enfermera y los hombres a la guerra. ¿Viste? Era como la mentalidad alemana. Y ellos se encontraron con lo imprevisto. Dicen que en la guerra, cuando fueron, nunca te metas con los rusos, era como la moraleja. Fueron a Rusia a atacar y se encontraron con la sorpresa de que los rusos tenían mujeres como militares disparando, siendo capitanas aéreas y siendo generales de ciertas secciones del ejército. Líderes inesperados para los alemanes eran mujeres rusas. Hay una mujer llamada Brod Beltsova, una líder que fue condecorada con 18 medallas por su labor en la Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial. Y son líderes que no hubiesen salido de no ser porque hubo una crisis como la Segunda Guerra Mundial. Es la crisis donde surgen líderes. Y en este caso, vamos a ver que en el versículo 2 y 4 surgen líderes a partir de esto. Dice el versículo 2, que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan entre hermanos de ustedes, a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y en el misterio de la palabra. Había personas, 12, que eran los 12 apóstoles de Jesús, que no eran muy buenos en la administración o fueron rebalsados por el trabajo de la administración. Y ellos hacían un trabajo fundamental, que era lo que Jesús les dijo a ellos, y ellos como pilar de la iglesia tenían que transmitir eso para edificar la iglesia que tenemos hoy. Hoy estamos como acá como iglesia, reconociendo que Jesús nos dijo sus palabras a través de la Biblia, porque estos 12 estuvieron abocados en lo importante. Es un trabajo sumamente importante lo que están haciendo estas personas. Pero no solamente ellos, sino que a partir de la crisis, que no podían suplir toda la demanda de trabajo, dice que surgieron otros 7 personas que servían a las mesas, que básicamente eran personas que agarraban la ofrenda y la repartían a las personas. ¿Vieron cuando estamos en los viajes misioneros y están las mesas donde vení, tomate un café, llévate un pedazo de torta, poné plata, ¿viste? Y tenés acá el cajón. Tenés la ranura, mientras más grande sea tu contribución, más cerca del cielo. No está más cerca del cielo, pero no importa. Es como que vas poniendo la plata y no es que después de eso viene Ricky como líder y dice, gracias, me voy a comer con mi novia. No sucede eso, sino que vienen los líderes y a partir de la plata que se junta, la administran de la mejor manera para ir a las misiones. Bueno, eso era lo que estaba pasando acá. Surgían líderes que administraban para eso. Y muchas veces nosotros creemos que esos trabajos son
pequeños o inferiores a los demás. Y no obstante, un teólogo dice que ningún ministerio es superior al otro. Al contrario, ambos ministerios cristianos, diferentes formas de servir a Dios y al pueblo, la palabra y el servicio de las mesas. Ambos requieren personas espirituales, llenos del Espíritu Santo. Lo único que difiere entre ambos grupos son los dones y los llamados diferentes. La palabra y siervos que surgen para también administrar estas cuestiones. Los dos tan importantes. Líderes que surgen a partir de la necesidad que apremiaba. Y cuando digo esto, la tendencia humana va a ser, qué bueno, yo me voy a dedicar a esto y vos, pastor, dedicate a la palabra y a la oración. Como que dividimos el servicio y la necesidad de estar espiritualmente preparado. Entonces, yo sirvo como maestro de la escuela dominical, pero la oración y la palabra queda para el chondo o para el pastor o para quien sea más grande que yo. Yo voy a servir en esto, voy a tocar la guitarra, el bajo, la batería, el piano, pero la oración le corresponde al pastor o al líder de alabanza. Yo voy a hacer esto, pero no me corresponde a mí prepararme espiritualmente. Y no obstante, fíjate lo que dice acá, personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, líderes que están preparados también espiritualmente para servir en el ministerio que fueron llamados a hacer. Se trata de un liderazgo de personas que tienen el corazón regenerado, transformado por Cristo para servir. Ese corazón transformado les permite ser buen ejemplo hacia los demás porque vienen frutos del Espíritu. Y crecen en madurez y sabiduría y entendimiento a partir del crecimiento de la palabra de Dios. Necesitamos estos líderes en la iglesia hoy. Y tal vez Dios nos mande una bomba, una crisis, para que surjan estos líderes. O tal vez no necesite Dios que vengan crisis o situaciones complicadas para que surjan, sino que antes de que pasen eso, nos arrodillamos y somos mejores pastores, líderes, personas que están en la administración, porque necesitamos líderes llenos del Espíritu Santo para el trabajo del Señor. Déjenme terminar con el último punto que hablamos de que la crisis en la iglesia deja de ser mala palabra y es buena palabra cuando a partir de la crisis maduramos como comunidad y crecemos. Maduramos. ¿Saben cuáles son los signos de inmadurez? Escuchá bien y analízate a vos mismo o analiza el que quieras. Fíjate. Sé que los inmaduros lo que hacen es vivir del pasado. No, porque yo antes era, no sé, jugaba bien al fútbol. Querés ganar siempre las discusiones. Siempre tenés que tener la razón y la última palabra. Esperás que todos hagan lo que vos querés. Siempre te pones rabioso cuando no se hace lo que vos querés. No pedís perdón nunca. Y el 5, te quejás negativamente todo el tiempo. Dice que son algunos de los síntomas de personas inmaduras. Y yo no sé ustedes, pero alta inmadurez tengo, ¿no? Como que nos sentimos, maldita sea, como que no puede ser que sea así. Somos todos inmaduros frente a esto. Y sobre todo la parte de la queja, esto me hace mal. Porque la queja es como un deporte para el coreano, ¿no? O para los cristianos. No sé si somos cristianos. O la combinación de las dos cosas. No es como somos parte de la queja. Y fíjate que no nos pasa a nosotros. Fíjate que acá la Biblia dice que murmuraron contra los apóstoles. Murmura contra Arturo, no murmures contra el apóstol Juan, ¿viste? Y dice que murmuraron contra ellos. Dice que se quejaron contra los apóstoles. Y la palabra queja en el Antiguo Testamento surge sobre todo en el momento en donde Israel sale de la tierra de Egipto, la clase de esclavitud, y camina en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. El momento en donde más se repite la palabra queja es el momento donde están en el desierto camino a la tierra prometida. Teológicamente hablando, lo que está pasando Israel en ese momento, en el camino del desierto a la tierra prometida, es nuestro estado ahora. Es una situación analógica, paralela. Nosotros fuimos salvados por Cristo
caminamos en el desierto hasta la tierra prometida. Teológicamente esa es la misma realidad. Y lo que le pasa a la iglesia en el primer siglo está repitiendo exactamente los mismos problemas que tuvo Israel en el desierto y que les hizo a esa generación no poder llegar a la tierra prometida. Porque dice en Números 14 que cuando vieron a los gigantes en la tierra prometida, todos los hijos de Israel que hicieron se quejaron. Contra Moisés y Aarón, toda la congregación le dijo, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiésemos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor esta tierra para caernos a pedazos? ¿Para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa? ¿No sería mejor volver a Egipto? Y se decían unos a otros, volvamos al pasaje en paz y vivamos como vivíamos antes, porque esta no es la tierra prometida. Por culpa de la queja, o por culpa de la falta de confianza en Dios, reflejada en una queja, esa generación no llegó a tierra prometida. Y ahora tenemos la misma iglesia de Cristo, después de que Jesucristo murió y resucitó frente a sus ojos, haciendo exactamente lo mismo que hizo fracasar al pueblo de Dios 1500 años antes. Entonces nos preguntamos, ¿qué nos asegura que nosotros lleguemos a tierra prometida? Si acá los mismos cristianos que estaban un par de años después de la resurrección de Cristo fallaron. Y no obstante, hay un desenlace diferente. Porque en vez de no entrar a la tierra prometida, dice el versículo 7, que propusieron, escucharon, aceptaron la propuesta. Y dice el versículo 7, la palabra crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Lo que tenía que decir el versículo 7 es, la iglesia se destruyó ahí. Murió ahí la iglesia, porque somos un fracaso como seres humanos quejones e inmaduros. Pero lo que dice el versículo 7 es que resolvieron y salieron adelante como iglesia. No porque eran mejores que los israelitas, sino porque la bondad y la fidelidad de Dios le permitió a esa generación, a la iglesia, salir adelante a pesar de sus problemas internos y de sus crisis. Y el mismo Dios que actúa en esa iglesia, que frente a la crisis sale adelante y crece y madura, es el mismo Dios que a partir de la crisis y de la situación de conflicto nos permite a nosotros no derrumbarnos y no entrar a tierra prometida, sino crecer, ser una mejor comunidad para llegar juntos a tierra prometida. Hay algo que se llama en teología como la perseverancia de los santos. Es característico de nuestra fe. Significa que el que comenzó la buena obra en tu corazón, en Cristo Jesús, porque Cristo está en tu vida, dice que va a llevar la compleción, va a completar la obra en vos hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. No te vas a caer, sino por la fidelidad y la bondad de Dios. Él va a permitir que a pesar de tus faltas y de nuestras faltas como comunidad, frente a las situaciones difíciles, de conflicto y de crisis, en vez de derrumbarnos y quedarnos en el camino, vamos a llegar a la tierra prometida. Y entre tanto que estamos esperando eso, vamos a crecer y a madurar a partir de las crisis. Realmente no quisiera tener crisis, después de todo lo que dije, porque sé lo que significan. Sé lo que significa una crisis en la iglesia, sé lo que significa un conflicto. Y espero que nunca pase. No es que nunca pase, pero es que sean pequeñas. Pero Dios es capaz de hacer que eso suceda acá, en tu vida personal o como comunidad, para que despertemos de la siesta espiritual. Antes de que venga la tormenta, me gustaría que nos arrodillemos y pidamos por la presencia del Señor en nuestras vidas. Pero si viniesen las crisis, recordemos una vez más que no serán para derrumbarnos, sino para que podamos madurar y crecer, sabiendo que la bondad y la fidelidad de Cristo nos llevará a ver a casa, allá en los cielos. Vamos a orar.